Bien, bien. Yo espero que todo se encuentre bien. Ya ven que con tanto frío, lluvia y qué sé yo, pero pues espero que todos ustedes y sus familias pues se encuentren bien. Ya saben que ese siempre es mi deseo para todos, que todo el mundo se encuentre bien. Ok, bien. Entonces ahora veamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Y de lo que estamos viendo, estamos haciendo ya la modelación de los sistemas electromecánicos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Está claro? ¿Está simple? Sí, todo mundo bien, ya saben, si no, pues levantan su manita para que hagan su comentario o su pregunta. ¿Todo va bien hasta ahorita? Bueno, entonces si no hay comentarios ni preguntas, entonces continuamos con el ejercicio de la clase pasada, en el cual veíamos, ¿verdad? Decíamos, bueno, tengo un sistema mecánico y simplemente seguir los pasitos que ya dimos en el recetario, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer el modelado? Identificar los puntos rígidos. Una vez que identificaste los puntos rígidos, dibujas cuadritos, dibujas puntitos. Y ya que dibujaste puntitos y cuadritos, entonces ahora simplemente las mismas variables que tienes aquí, las colocas aquí, los mismos elementos que están aquí, los colocas aquí y eso es todo. Así de simple. Una vez que ya tienes todo esto, pues ya lo hicimos. Decíamos el siguiente paso, ¿cuál sería una vez que ya tienes tu diagrama eléctrico? Pues es obtener tu diagrama de bloques. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para los diagramas de bloques? Pues ya lo saben. Una vez que tenemos el diagrama, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner las variables auxiliares. Una vez que tienes las variables auxiliares, simplemente dibujas el diagrama de bloques y ya con tu diagrama de bloques, pues ya puedes calcular la función de transferencia que quieras. Entonces, lo siguiente, pues es el diagrama de bloques, que es la cosa más simple del mundo. Por eso preguntábamos, ¿qué cosa hay aquí? Es una malla. Yo sé que ¿qué le pasa a este voltaje en la malla? Se divide. ¿Cómo dibujo un divisor de voltaje? Pues con un sumador. Aquí, ¿qué está pasando? Igual es un divisor, pero aquí ¿de quién? De corriente. ¿Cómo dibujo un divisor de corriente? Con un sumador. Entonces, tan simple como eso. ¿Ok? Entonces, pongo igual mi sumador. Eso es todo. ¿Qué entra aquí? Si es un divisor de voltaje, pues obviamente deberá entrar un voltaje. ¿Qué entra aquí? ¿Qué deberá entrar aquí? Si es un divisor de corriente, pues una corriente. Nada más acuérdense que todo debe estar en la plaza, entonces deben ser mayúsculas. Obviamente aquí entra la fuente, es una fuente de voltaje, aquí es una fuente de corriente. Y yo lo que les recomiendo para hacer todo esto es que lo hagan simultáneo siempre. Así como hicimos simultáneo el, el diagrama fuerza-voltaje y el fuerza-corriente, ¿ok? Igual pueden hacer simultáneos los dos diagramas. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice este diagrama fuerza-voltaje es lo mismo que dice el fuerza-corriente. No están contando historias diferentes del mismo sistema, están contando exactamente la misma historia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todo se basa en el primer concepto que dimos, de que carambas es un sistema. ¿Qué cosa es un sistema? Pues es un conjunto de elementos relacionados e interrelacionados con un cierto orden. Punto. Entonces, yo estoy haciendo simplemente representaciones del mismo sistema. Este es el mismo sistema, es este sistema. Estas son representaciones de este sistema. Y entonces, cuando yo obtenga igual la representación del diagrama de bloques, es la representación de quién, del mismo sistema. Entonces, ¿por qué tienen que ser diferentes versiones? Pues no, no puede haber otras relaciones. Las relaciones son quién, las de los elementos que hay aquí. ¿Ok? ¿Que son quién? Estas dos variables
con estas tres ganancias. ¿En qué orden las ganancias? En el orden que están aquí. Esta es la relación de interrelación que yo estoy representando aquí. Entonces, esta relación e interrelación de elementos es la misma. La misma. ¿Por qué? Pues porque es la del sistema. Entonces, no hay otra versión. Es esta es la relación de los elementos. Por eso los estoy poniendo en el diagrama eléctrico. Esta es la relación es la de un divisor de voltaje. Y esta es la relación de un divisor de corriente. Es lo mismo. Entonces, no tiene por qué ser otra cosa. Es el mismo sistema que yo estoy representando. Entonces, no importa si voy a usar la fuerza voltaje o la fuerza corriente, es lo mismo. No sé por qué ustedes siempre tienen la idea de que yo no sé por qué le tienen pánico a los chinches nodos y todo quieren hacerlo con mallas. ¿Cuál es el pánico? ¿Por qué es el problema? Es lo mismo, es un vil divisor. Igual, solo que aquí es un divisor de voltaje, aquí es un divisor de corriente, pero lo mismo, es exactamente igual. Entonces yo lo que les recomiendo es que practiquen sobre todo con fuerza corriente para que le pierdan el miedo a los nodos. ¿Por qué es esto de que le pierdan el miedo a los nodos? Bueno, pues porque todo lo que son los sistemas térmicos, hidráulicos y neumáticos, no hay manera de representarlo en mallas únicamente con nodos. Y entonces si le tienen pánico a los nodos, pues ya se imaginan qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, los nodos y las mallas son idénticos. Por eso dijimos, por eso lo hicimos igual. Si ustedes recuerdan cómo hicimos ambas representaciones, las hicimos simultáneas. Si ustedes vieron, puse las mismas variables de inicio, ¿verdad? La variable que puse aquí en fuerza voltaje la puse igual en fuerza corriente. Todos los elementos que fui poniendo en fuerza voltaje los puse exactamente igual en fuerza corriente, uno a uno. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, voy a representar un divisor. Un divisor es un divisor y se representa como un divisor. No importa si es un divisor de voltaje, de corriente, de presiones, de niveles, de flujos, de temperaturas, de flujos caloríficos, ¿qué más? De cualquier tontería, o sea, no importa de qué sea el divisor. Si es un divisor de presiones, es lo mismo. Si es un divisor, decíamos, de niveles, es lo mismo. Si es un divisor de flujos caloríficos, es lo mismo. Si es un divisor de flujos térmicos, es igual. Si es un divisor de flujos hidráulicos, es igual. Si es un divisor de lo que sea, un divisor es un divisor. No importa cuál sea la maldita variable que estés usando. Un divisor es un divisor y funciona como un divisor. Punto. ¿Ok? O sea, no hay ciencia aquí. ¿Te sabes uno? Te sabes todos. ¿Saben dibujar un divisor de voltaje? Saben entonces dibujar un divisor de lo que sea, un divisor de variables. Entonces, un divisor de variables es un divisor de variables. Ponle la variable que se te antoja y da exactamente igual. Eso es lo que deben tener en su cabecita. No hay 500 leyes, hay una sola. Y esa es la belleza de esto. Hay una sola ley, nada más le cambiamos los nombres. ¿Ok? Es lo único que existe. Entonces, piérdanle el miedo a lo que sea. Es un chinche divisor, no importa qué divida, no importa qué variable. Es un divisor y un divisor funciona como un divisor. Punto. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, no importa cuál sea la variable. Un divisor es un divisor. Punto. Entonces lo voy a representar como un divisor. Aquí voy a poner un divisor de variables y un divisor es un divisor. Aquí voy a poner otro divisor de variables y es el mismo maldito divisor. Solo le voy a cambiar los chinches nombres de las variables. ¿De acuerdo a quién? A la representación que estoy usando. Eso es todo. ¿Ok? Entonces no tiene por qué ser diferente. ¿Vale? Ya lo repetí muchas veces para ver si alguna de esas veces que lo repetí ya se les quedó. ¿Sale? Ya que sabemos que cómo podemos
ir memorizando las cosas, pues con la repetición, ¿verdad? Por eso los repito las cosas muchas veces, a ver si con alguna de esas, pues ya se les queda en la cabecita, para que ya no sufran. Bueno, y entonces el dibujito, pues es un vil dibujo común, corriente, sin ninguna cosa extraordinaria, ninguna ciencia. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo vimos. Aquí yo tengo un divisor de voltaje que divide este voltaje se divide entre ¿cuántos elementos? ¿Alguien que sepa contar que me diga? Este divisor de voltaje se divide entre ¿cuántos elementos ese voltaje? Alguien que levante su mano, que sepa contar y que me diga este voltaje entre cuántos elementos se divide. Alguien que sepa contar, que me pueda decir el voltaje de alimentación entre cuántos entre cuántos elementos se divide. A ver, GT, cuénteme. El primero, Por eso el que quieras, ya sea el de los voltajes o la corriente. ¿Entre entre tres cuántos elementos, elementos se dividen? 3. Entre tres, ¿verdad? El que quieras. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, como ven, con saber, saben contar, saben control. Así de simple. Entonces, yo sé contar, sé que este voltaje se divide entre tres elementos. Esta corriente se divide entre tres elementos. Entonces, necesito un divisor de voltaje que divida este voltaje o que reparte este voltaje en tres chinches elementos. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien recuerda que nos pueda ayudar? ¿Cómo dibujo eso? ¿Cuántos voltajes voy a sacar del sumador y cuántos voy a regresar? ¿Alguien que sepa contar? Que me diga si voy a dibujar aquí este divisor, cuántos voltajes van a salir o deben salir de este sumador y cuántos voltajes deben regresar. Ya dijeron, el voltaje se va a dividir en tres elementos. Alguien que sepa contar y que me diga cuántos voltajes deben salir de aquí, de este sumador, y cuántos deben regresar. Solo aprendan a contar, úsenlo con deditos o con lo que quieran. A ver, Carlos, cuénteme. Pues sería para ese sumador sería un voltaje de salida y otro de entrada. ¿Cuántos voltajes suman esos dos si es uno de salida y uno de entrada? Son los tres, ¿no? O sea, de las A ver, no, a ver, ¿cuántos me dijiste que salen? uno. ¿Y cuántos regresan? Uno. Entonces, eso, uno y uno, ¿cuántos suman? Pues dos, pero es lo que ¿Y necesito. cuántos elementos tengo? Tres. Y entonces, Pero para ¿cómo son dos y tres? A ver, cuénteme, ¿cómo es dos y tres? Pues hay un número de diferencia. Entonces, ¿cuántos elementos deben salir del sumador y cuántos deben regresar? La corriente, ¿cómo es en los elementos de la malla? A ver, de los que no han participado, ¿qué no se sabe la chinche ley de Ohm? ¿Qué pasa con la corriente en una malla? ¿Cómo es la corriente en los elementos? A ver, Mitzi. Es la misma en cada elemento. En la misma corriente. Entonces, quiere decir que esta corriente, pues es la misma en los demás elementos. Entonces, pues yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más que decir que la misma corriente va a ir a dos elementos. ¿Por qué? Porque son tres elementos, ¿verdad? Es uno, necesito el otro, que son dos, son tres, ahí está, misma corriente. Y obviamente para los nodos es lo mismo, pero ahora con el voltaje. El mismo voltaje, ¿sí? El mismo voltaje llega ¿a quién? A todos los demás elementos. ¿Cuántos elementos me faltan? Dos. Mismo maldito voltaje a los otros dos elementos. Ya está.
Y luego, obviamente, como ya lo dijimos, al entrar corriente a un bloque que genera un voltaje. Obviamente. Y aquí al entrar voltaje, genera corriente. Tan difícil como eso. ¿Qué debo hacer con estos voltajes y estas corrientes? Pues aquí lo dice, sumarlos y los regresas aquí. Donde quiera que se generen, los sumas, los regresas. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente poner una bola, sumar estas señales y ponerle sus signos, ¿verdad? Se suman y esto lo regresas aquí. Igual aquí, suma señales, porque aquí lo dice, necesito la suma. Aquí está, más, regreso. Ya está. Diagramas, ¿ok? Están re feos estos diagramas, entonces pues sí, dibújenlos bonitos para que queden padres, ¿no? Entonces una vez que lo dibujan bonito, le ponen sus ganancias y ya se acabó. ¿Y si vieron los dos diagramas cómo eran? ¿Eran diferentes diagramas, uno para fuerza voltaje y uno para fuerza corriente o era el mismo diagrama? Era el mismo. El mismo. ¿Qué cambió? Las entradas de corriente Las y variables, voltaje. las chinches variables, fue lo único que cambió, los nombres de las variables. Pero estoy haciendo lo mismo, ¿por qué? Porque estoy representando al mismo sistema, no tiene por qué ser otra cosa. Entonces bastaría con que dibujen el diagrama de uno de estos y el otro lo dibujan igualito, nada más invierten las variables. Obviamente tengan cuidado con las ganancias que van a colocar ahí, deben obedecer a la ley de Ohm, obviamente, según el orden que hayan elegido y se acabó. Y es lo mismo. Entonces no deben tener ningún problema. Entonces un divisor es un divisor, lo dibujan como divisor y no importa la variable. Punto. Tan difícil como eso. ¿Sale? Y luego pueden ahí ya, una vez que tengan su diagrama, ya bien hecho y bien bonito, con todos sus elementos, todas las ganancias y todas las cosas bien detalladas, ahora sí pueden elegir lo que quieran. Pero ¿qué es lo que quieran? Lo que yo quiero no es conocer voltajes y corrientes. Yo lo que quiero es conocer seguramente velocidades y fuerzas. Entonces, aquí, ¿qué querría yo conocer de este sistema? ¿Qué querrían conocer de aquí? Es un sistema mecánico. ¿Qué querrían conocer? ¿Qué creen que les serviría? ¿Cuál es la otra variable? ¿Qué querrían conocer de aquí? Es un sistema mecánico. ¿Qué necesitarían conocer del sistema mecánico? Que cuando tú aplicas la fuerza, ¿qué cosa pasa? A ver, GT. Un desplazamiento. Pero yo hice mi análisis con desplazamiento. Ah, no. Entonces, ¿qué podría conocer de mi diagrama, de mi sistema? De los elementos del sistema, Por eso, ¿qué podría conocer yo de aquí, del sistema mecánico? la masa. ¿La masa? ¿Por qué la masa si ya está ahí hecha? Pues si la quieres conocer, aquí te la presento, esta es la masa. Yo lo único que puedo hacer con mis diagramas es obtener funciones de transferencia. ¿Qué querrían conocer del sistema? ¿O qué pueden conocer del sistema? Yujú. Es un chinche sistema mecánico. ¿Qué querrían conocer de él? ¿Qué necesitarían conocer del sistema?
Cualquier maldito sistema tiene, ¿qué elementos tiene un maldito sistema? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Cuáles son los chinches elementos del sistema? ¿Alguien me puede decir los nombres de los malditos elementos del sistema? ¿Cómo caramba has hecho andar cualquier maldito sistema? Con una entrada. Con una estúpida entrada. ¿Esa la genera quién? ¿Quién genera la entrada? ¿De dónde caramba saco una maldita entrada, pues? ¿Cómo diablos alimentan un estúpido circuito, carambas? Con un voltaje. ¿Y de dónde lo sacas? ¿Del aire? Una fuente. Puse una chinche fuente, pues. Ah, entonces esta ya la tengo. ¿Para qué quiero esa maldita fuente? ¿Para qué carambas alimento al sistema? Para tener una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del sistema mecánico? ¿Qué diablos genera un chinche sistema mecánico? ¿Qué diablos hemos estado viendo todos estos días, carambas? ¿Qué diablos hace un maldito, qué diablos genera un maldito sistema mecánico, pues? ¿Alguien me puede decir qué carambas genera un sistema mecánico? Una velocidad o un desplazamiento. Pues sí, porque se mueve. Entonces, ¿qué querría yo determinar del sistema mecánico? La fuerza con la que... Pero esa la genera la fuente. ¿Cómo la voy a querer conocer si esa la estoy suministrando al sistema? Esa yo ya la conozco. ¿Qué quiero conocer del sistema? ¿Qué diablos genera un sistema mecánico? ¿Qué elementos lleva una función de transferencia? ¿Qué elementos participan en una función de transferencia? Voltaje de entrada y Levanten voltaje su de salida. manita para que los pueda yo escuchar. A ver, Daniel, dígame. Voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Una función de transferencia lleva voltaje? O sea, si no hay voltajes, entonces ya no hay función de transferencia. Entonces, si es un sistema mecánico, ya no puedo conocer su función de transferencia porque ahí no hay voltajes. ¿Sí? ¿Así es, joven Daniel? No. Entonces, ¿qué elemento lleva una función de transferencia? A ver, jefe. La variable de salida sobre la entrada. Ah, entonces necesito una variable de salida y una de entrada. ¿Cuál es la entrada del sistema mecánico?
¿Con qué carambas he hecho andar un sistema mecánico? Con una fuerza. Con una fuerza, que la fuerza es la entrada. Entonces, ¿cuál sería la salida? La velocidad. La velocidad, porque es la que analicé. ¿Tan difícil es, de veras? Carambas, pongan atención, si no estamos hablando de cosas que no sepan, pues. Entonces, ¿qué puedo conocer del sistema o qué necesitaría conocer del sistema? Pues, ¿qué carambas produce? ¿Qué diablo sale de él? ¿Y qué sale? Pues un movimiento. ¿Y el movimiento cómo se describe? Pues con una velocidad o bien con un desplazamiento. Pero como yo mi análisis lo hice únicamente con respecto a la velocidad, entonces lo único que puedo conocer es qué velocidad produce el sistema. Así que esa sería mi función de transferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar quién carambas es esa velocidad del sistema U1, y entonces buscaría yo en mi diagrama eléctrico, en mi diagrama de bloques, quién carambas es U1. Obviamente, para fuerza voltaje, ¿quién es esa velocidad? ¿Quién es para fuerza voltaje? En fuerza voltaje, ¿quién es la velocidad? En fuerza voltaje, ¿quién es la velocidad? A ver, Eduardo, aquí, ¿quién es esa velocidad? Es la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente I1. Ah, gracias. Eso es todo, pues. ¿Sí? Así de simple. Entonces no veo por qué sufren tanto, pues, solo pongan atención. Entonces, ¿qué buscaría en mi diagrama de bloques? ¿Quién es la corriente 1? Esa sería mi velocidad 1. Tan difícil como eso. Y para fuerza corriente, ¿a quién debiera yo identificar en mi diagrama de bloques? ¿Quién es la velocidad en fuerza corriente? El voltaje. ¿Cuál? El voltaje B1. B1. Y ya, por eso deben identificar quién es la entrada, quién es el sistema, quién es la salida. ¿Por qué? Porque son los elementos que requiero para mi función de transferencia. Y entonces ya tienen su diagrama de bloques, buscan quién es quién. Ah, ¿quién es la velocidad 1? Busco en mi diagrama quién es la velocidad 1 y entonces como yo ya sé quién es la entrada y quién es la salida, simplemente puedo obtener mi función de transferencia y saber cuál es la velocidad que produce el sistema. ¿Ok? Simplemente obtienen la función de transferencia y de ahí pueden ustedes obtener la velocidad. Una vez que ya tengan la velocidad, si la derivan, tendrían el desplazamiento. ¿Sale? Pero necesito primero, pues, tener mi función de transferencia lista para usarse. Y si yo quisiera, por ejemplo, determinar la fuerza que está siendo ejercida en cada uno de esos elementos, igual con mi diagrama de bloques, yo podría obtener las funciones de transferencia que me indicaran cada uno, por ejemplo, de estos voltajes, ya que cada voltaje sería quien me daría la fuerza ejercida en cada uno de los elementos. O si estoy usando mi fuerza corriente, entonces al conocer calcular cada una de estas corrientes, conocería igual la fuerza ejercida en cada uno de los elementos. ¿Sale? Así de simple. Y entonces, una vez que tengan la función de transferencia, como la van a obtener en términos eléctricos, pero este no es un sistema eléctrico,
Es bien importante que esa ecuación eléctrica la transformen ahora a términos mecánicos. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un sistema mecánico, no de un sistema eléctrico. Entonces, la ecuación eléctrica a mí no me sirve. Me sirve que la tengan en términos mecánicos. El obtener esto como un circuito eléctrico y términos eléctricos es para que yo pueda manejarlos como un vil circuito y obtener mi función de transferencia sin problemas. ¿Sale? Pero como yo estoy hablando de un sistema mecánico, necesito los elementos ya mecánicos, pasar mi función de transferencia a términos mecánicos. Entonces, poner mis variables mecánicas y mis elementos, pasarlos de eléctricos a mecánicos, porque no me van a servir eléctricos, porque este no es un circuito, este es un sistema mecánico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y decíamos, ya todo este proceso de cómo pasar del diagrama eléctrico al diagrama de bloques ya lo saben hacer, cómo trabajar los diagramas de bloques para obtener funciones de transferencia ya lo saben hacer, ya dimos todo eso, ya lo hicimos. Por eso decíamos, ahora solo tenemos que ver cómo pasar del diagrama mecánico a eléctrico. Y ya lo de eléctrico ya lo saben hacer. Ya no debieran tener ningún problema para obtener las cosas. Pues les digo, es lo mismo, simplemente tengan mucho cuidado en hacer su asignación para que no lo pierdan de vista, ¿sí? Si escribimos demasiadas variables aquí, luego nos perdemos y no sabemos qué son. Entonces yo les recomendaría que siempre hicieran su listita, que dijeran, a ver, la fuerza es igual a... ¿Cómo se llama la fuerza para eléctricamente para tu diagrama? Luego, tengo la corriente, la velocidad, 1, ¿quién es? Tengo una velocidad 2, ¿quién es? Velocidad 3, ¿quién es? Luego mis elementos, ¿no? Masa 1, ¿quién es? Entonces le ponen ahí masa 1, ¿quién es la masa 2? ¿Quién es la ¿no? Igual, si lo hacen en fuerza corriente. ¿Para qué? Para que después cuando ya tengan su función de transferencia, que la tengan eléctrica, puedan hacer el cambio a mecánico, porque ya saben quién es. Entonces tú dices, aquí yo veo la corriente tal, es velocidad. Entonces ya cambio corriente por velocidad. O corriente por voltaje, si estoy hablando acá, ¿no? O masa, que diga capacitor por masa o capacitor por resorte o fricción por resistencia por fricción o lo que sea, ¿sí? Entonces, si tienen su tablita de asignaciones, ya no van a tener que batallar, no tienen que estar pensando quién es quién era quién y quién por qué. Si lo hacen, llevan un orden, no van a tener problema. Si siguen con todo en desorden, sí van a seguir teniendo problemas. Pero les digo, tengan cuidado con esto. Todo esto lo saben, ya lo vimos, ya lo hablamos, ya lo han visto en todos sus cursos de circuito, ya lo han visto en todos lados. Nada más estamos cambiando las letras. ¿Sí? Pero eso es todo. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio si es que no tienen dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta todavía que no haya quedado claro? Porque si no pasamos, los sistemas se van complicando. Y si quedaron dudas aquí y no lo entiendes, te vas a atorar y para los demás sistemas pues va a ser más difícil. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene todavía alguna duda, algo que agregar, algo que comentar, adelante. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Entonces. Okay. Entonces vamos a tomar el siguiente sistema. Ahora tenemos este sistema. Entonces, por favor, cuenten y díganme cuántos puntos rígidos hay
y dónde están. Es muy importante que todo esto lo vayan haciendo ustedes en su cuaderno. Porque si están esperando nomás a tomar, no sé, lo que ya está ahí, no es lo mismo que lo ponga aquí en la pantallita y no sé qué, a que lo vayas tú haciendo y tú vas poniendo tus notas en tu cuaderno, que luego por eso se pierden. Entonces, a ver, díganme, ¿cuántos puntos rígidos hay en este sistema y dónde están? ¿Cuántos puntos rígidos hay en el sistema y dónde están? ¿Cuántos puntos rígidos hay? A ver, Ashley, cuénteme. Serían 2, ¿no? Y están en la masa 1 y en la masa 2. Ok. Nos dicen que hay uno en masa 1 y que hay uno en masa 2. Ok. ¿Están de acuerdo con eso o hay más puntos rígidos? ¿Alguien ve más puntos rígidos o menos puntos rígidos? ¿Alguien ve algo diferente? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Levanten la manita, ¿quién está de acuerdo con eso? Ok, gracias. Bajen su manita. Bien, bajen su manita. Ok. ¿Alguien que no, quién no está de acuerdo con eso? Levante su manita si alguien no está de acuerdo. ¿Nada? Levante su manita quien no entiende qué estamos haciendo. Es bien importante que levanten la manita cuando pregunte yo quién no entiende. ¿Por qué? Porque entonces explicamos y vemos qué explicamos y qué hacemos. Pero si nadie levanta la manita cuando pregunto quién no entiende, entonces, ¿qué hago? Yo asumo que o no les importa o soy excelente y todo el mundo me entendió. Y hay veces que hay cositas, pues decimos, hay veces que hay detallitos que no entiendo. Si se quedan con ese detallito, después les va a costar mucho trabajo. Entonces, pregunten, ya sé que soy media regañona, pero ustedes no se fijen en eso, ¿ok? Pregunten, estamos aquí, vamos a tratamos de buscarle, ¿no? A ver, Eduardo, cuénteme. Sí, maestra, ¿hay alguna diferencia si acomodamos el punto en medio de la masa o arriba, como lo había acomodado en el ejercicio anterior? ¿Lo mismo? En la masa. Ok, En la masa. Póngalo donde quiera. Lo puedo poner aquí arriba, pero es en la masa, ¿no? Arriba de la masa. Los puedo Sí, poner sí. aquí abajo, es en la masa. Lo puedes poner Perfecto. en esta esquinita, pero es en la masa. Lo puedes poner aquí, es en la masa, ¿no? Mientras no me lo pongas aquí, porque aquí no hay masa, pues no hay problema. ¿Sí? Sí, profesora, nada Nada más más esa es era en mi la duda. masa, para que a ti te quede claro, es en la masa, porque es mi referencia, ¿no? Ujú. Pero da igual. Mientras sea en la masa, vamos bien. ¿Esa es su única duda? Sí, maestra. Ok, bueno. Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran ver? ¿Nada? Bueno. Acuérdense que lo primero que yo debo hacer, decíamos, mi primera referencia
Porque decíamos, cuando yo aplico fuerza a un sistema mecánico, lo que yo veo, para mí es fácil ver que se movió, son las masas, los tabiques, las piedritas, algo, una parte de estructura que yo puedo ver que se desplaza o no se desplaza, o que se movió muy rápido o algo así. ¿Por qué? Porque muchas veces si tú quieres ver realmente el resorte, no vas a ver qué está pasando con el resorte, porque tenías que haber estado muy consciente de cómo se veía el resorte antes de aplicar alguna fuerza o después de haber aplicado fuerza, o sea, no lo sabes. Igual un amortiguador, generalmente ustedes conocen los amortiguadores, tienen, decíamos, tienen el émbolo hasta aquí adentro y tienen las dos patitas aquí, pero no es fácil saber si el émbolo se desplazó mucho, poquito o nada. Realmente no lo ves. Es difícil verlo, entonces si yo quiero tomar referencias aquí, pues no. Y además, como estos elementos pueden estar sujetos a 1 o 2 cambios de velocidad, no puedo observarlo. Por eso, el único elemento que a mí me interesa que solo esté sujeto a un solo cambio de velocidad o de desplazamiento son las masas. Por eso decíamos que estas son mis referencias importantes. ¿Ok? Entonces, si yo ya vi que aquí hay dos masas, pues yo puedo comenzar entonces a identificar mis variables, que va a ser ¿quién? Velocidad y desplazamiento. Entonces yo veo que aquí hay una velocidad y un desplazamiento, y como aquí hay otra masa, perfecto, aquí también va a haber una velocidad y un desplazamiento. ¿Sí? Acuérdense, el desplazamiento, ahorita no estamos haciendo el análisis con respecto al desplazamiento, pero no se me debe olvidar que siempre que hay velocidad, hay desplazamiento, aunque yo no quiera. Recuerden que la diferencia o la relación velocidad-desplazamiento es una derivada o una integración, ¿verdad? Si voy en un sentido o en el otro. Perfecto. Entonces, aquí están. Son 2 puntos rígidos. Tengo 2 cambios de velocidad y 2 cambios de desplazamiento. Entonces, digamos, los puedo escribir, los desplazamientos, o los puedo quitar si me estorban. Pero eso no quiere decir que porque lo quiten no existe. Sí existe. Pero yo sé que donde hay un cambio de velocidad, a fuerza hay también un cambio de desplazamiento. Aunque yo no lo escriba, existe. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Son cuestiones de concepto que no debemos desechar. Bien, entonces ya están 2 cambios de velocidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar los demás elementos del sistema para ver si existen más cambios de velocidad en el sistema o no. Es muy importante que hagan esto porque luego resulta que tenemos sistemas más complejos que tienen muchos más elementos conectados de muchas otras formas, en los cuales los cambios de velocidad no se dan únicamente en las masas, sino tenemos otros sitios donde no hay una masa muy visible y resulta que sí hay cambio de velocidad. Entonces, si ustedes no se acostumbran a observar elemento a elemento, entonces no se van a dar cuenta de todos los cambios de velocidad y desplazamientos que se dan dentro del sistema. Entonces por eso siempre hay que empezar por aquí. Primero veo las masas que son visibles y veo si las masas se pueden mover. Porque si la masa no se pudiera mover, entonces ese no sería punto rígido. ¿Sí? Si fuera un plafón o fuera un ladrillo que sale de la pared, pues está fijo. Y si es un plafón, dicen, pues es que maestra, es que el plafón es falso, sí, pero aún así el plafón a mí me interesa que no se me venga abajo, que yo pueda aplicar una cierta fuerza en él y que no se me caiga, ¿no? Entonces, ese es el cálculo. Entonces, cuando yo estoy haciendo la consideración de las velocidades y desplazamientos en los elementos, es que yo ya estoy ahí considerando qué cosa quiero que se mueva y qué cosa no quiero que se mueva. Entonces yo necesito conocer cuál va a ser ese desplazamiento y asegurarme entonces
que esos desplazamientos y esas velocidades que van a alcanzar los elementos son las correctas, las adecuadas, para que nada se rompa. Por eso es la importancia de identificar esos cambios de velocidad y desplazamiento que están ejerciéndose en los elementos. Es asegurarme que las fuerzas, se me fue ahorita el nombre. Los esfuerzos mecánicos a los cuales voy a someter los elementos sean lo suficientes para que estos permanezcan en su forma, puedan restituirse, no sufran ningún daño, ninguna deformación, sino que yo pueda seguir usando estos equipos de forma normal. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver este sistema. Entonces vamos a empezar a analizarlo. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Ok. Resulta que aquí donde se aplica la fuerza se está aplicando directamente ¿a quién? A la masa. Ok, entonces quiere decir que donde se aplica la fuerza, yo sé que donde se aplica la fuerza, pues a fuerza se mueve. ¿Pero con qué velocidad se mueve? Pues con la velocidad que yo ya tengo aquí en la masa, porque la fuerza se ejerce directamente a la masa. Entonces aquí no hay otra velocidad que considerar. Bien, vamos a ver entonces, siguiente elemento. Voy a ver ahora el resortito. Ok, mi pregunta siempre es al resortito. ¿Tiene una patita fija? Y en este caso, ¿qué decimos? No. ¿Por qué? Pues porque la patita de abajo, ¿verdad? La patita de abajo no está fija en ninguna pared, entonces la patita de abajo se puede mover. La patita de arriba tampoco está fija a ninguna pared o techo o nada, entonces quiere decir que también se puede mover. Entonces vamos a ver qué ocurre con el resorte. Sí, vamos a ver pata por pata. Pata de abajo. ¿Con qué velocidad se mueve pata de abajo? Sigo la conexión. Pata de abajo se mueve con la velocidad de la masa. Ok. Pata de arriba. Pata de arriba se mueve con la velocidad de la masa. De arriba. Perfecto. Entonces, aquí no hay ninguna otra velocidad más que la velocidad de masa de abajo y la de masa de arriba. Ok. Ahora veo amortiguador. El amortiguador yo sé que igual también tiene dos patas, pata de arriba, pata de abajo. Y observo que igual pata de arriba y pata de abajo no están fijas a ninguna pared. Quiere decir que ambas patas se pueden mover, o sea que el amortiguador va a estar sujeto a dos cambios de velocidad, uno por pata. Entonces veo pata de abajo, ¿con qué velocidad se mueve? Pues pata de abajo está conectado a la masa de abajo, entonces pata de abajo se mueve con velocidad de abajo. Ok, pata de arriba se mueve ¿con quién? Con la velocidad de la masa de arriba. Perfecto. Entonces quiere decir que aquí yo ya no debo distinguir ninguna otra velocidad. Yo ya sé que todo esto desde la mitad, digamos, ¿verdad? Y hacia abajo, todo esto se mueve con la misma velocidad de la masa. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a ver los elementos de arriba. Entonces ya vi que pata de arriba se mueve con velocidad de la masa, ¿verdad? La masita de arriba. Ahora voy a ver estos elementos. Y lo mismo, ¿qué voy a observar? Si ambas patas se mueven o no se mueven. Y yo entonces observo aquí, resorte. Veo que una pata sí está fija. Quiere decir que como tiene pata fija, entonces solo se va a mover pata de abajo. ¿Y con qué velocidad se mueve pata de abajo? Pues pata de abajo se mueve con la velocidad de la masa de abajo porque es donde está conectada. Pata de arriba no se va a mover porque pata de arriba está fija. Entonces solo este resorte solo está sujeto a un cambio de velocidad, que es el de la pata que sí se mueve, que es la pata que está sujeta a masa 2. Ahora veo amortiguador 2. ¿Qué pasa con amortiguador 2? Igual, yo veo
y observo que ambas patas, veo que pata de abajo sí se mueve, pero pata de arriba está fija. Ah, entonces quiere decir que aquí igual el amortiguador está sujeto a solo un cambio de velocidad, que es el de la pata de abajo, y pata de abajo yo veo que está conectado a masa de abajo. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que todo esto se mueve con la velocidad de esta masa. ¿Sale? Y ya. Entonces ya sí me hace, entonces ahí hay más cambios de velocidad. No hay más cambios de velocidad, ¿por qué? Porque solo están los de las masas. No hay más. Si hubiera alguno más, me hubiera yo dado cuenta que no estaba señalado. Entonces, hasta aquí, ¿algún problema, alguna duda? ¿Nadie tiene problemas con eso? ¿Con la identificación de qué se mueve, qué no se mueve, qué pasa o qué no? ¿Todo en orden? ¿Sí? Bueno, ok, entonces, si todo está bien, entonces pasamos a lo que sigue, que es terminar de numerar nuestras variables. Entonces decíamos que es muy importante la numeración. Entonces yo digo, ok, si esta es mi primer velocidad, pondría yo aquí velocidad 1. Si esta es mi segunda velocidad, pondría yo mi velocidad 2. Y luego la numeración va a ser importante. Entonces decíamos, es importante que yo mis elementos los numere de acuerdo a quién, a la velocidad que los mueve. Entonces, si esta es la velocidad 1, pues lo correcto es que esta es masa 1, fricción 1 y compliancia 1. Para que no me cueste trabajo ubicar dónde viven. ¿Ok? Y luego igual, velocidad 2. Entonces pongo aquí masa 2, fricción 2, compliancia 2, y yo ya sé a quién corresponde. Y ya está. Una vez que ya tengo identificado eso, pues lo demás es simple. Ahora voy a obtener fuerza voltaje y voy a obtener mi fuerza corriente. Entonces ya saben, cuento cuántos puntos rígidos hay. Hay 2. Quiere decir que entonces aquí debe haber 2 mallas. Y aquí debe haber, ¿quién? 2 nodos. Así de simple. 2 nodos, su tierrita y por dónde viene la alimentación. Entonces aquí están. 2 nodos. Y 2 nodos, 2 mallas. ¿Por qué? Pues porque son 2 puntos rígidos. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Pues las alimentaciones, ¿no? Las variables. Tengo aquí que entra fuerza, pero aquí es voltaje, entonces yo sé que aquí va a entrar un voltaje. Aquí la fuerza es la corriente, entonces yo sé que aquí va a entrar una corriente. Ya está. Luego, la fuerza que genera, aquí genera velocidades, que es velocidad 1 y velocidad 2. El voltaje que genera corrientes, que sería aquí mi corriente 1 y mi corriente 2. Aquí que genera voltajes, entonces aquí sería voltaje 1, voltaje 2. Ya está. ¿Ok? Entonces, bien importante que coloquen las variables primero. Siempre primero las variables y después los elementos. ¿Por qué es bien importante que hagan esto con orden? Resulta que aquí, pues a lo mejor sí ven ustedes que es fácil porque dicen, pues es una malla seguida de la otra y no hay problema. Sí, pero los sistemas no siempre tienen las mallas una seguida de la otra en el orden que tú esperas. A veces las mallas resulta que tienen conexiones diferentes, tienen orden diferente, tienen elementos que se comunican con mallas, relacionan unas mallas y hay otras mallas que no se relacionan. Y entonces tú no vas a poder poner todas las mallas o todos los nodos en orden, sino vas a tener que empezar a revolver cosas, a colocarlas en un orden diferente. ¿Por qué? Por el tipo de relación que tengan los elementos. Y si tú no numeras correctamente las mallas,
no pones correctamente, en este caso, las corrientes o los voltajes, no vas a poder relacionar las cosas correctamente, vas a empezar a inventar relaciones que no existen y obviamente los elementos que tú coloques no van a tener relación con las variables que tú pusiste porque no tienen relación con el sistema. Estás inventando relaciones que no existen, ¿ok? Por eso es bien importante, hago mucho hincapié en el orden en el cual deben elaborar las representaciones. Porque si la representación no sigue el orden, entonces empiezan a inventar características que el sistema no tiene, ¿ok? Por eso es la importancia de seguir un orden, ¿sale? Yo sé que los diagramas pueden hacer como quieran, sí, pero cuando tú ya entiendes perfectamente qué relaciones existen, si tú no puedes identificar correctamente las relaciones, por eso empiezan a inventar cosas bien raras, pero bien raras. Entonces sigan el orden. Entonces primero dibujo cuadros y puntos, luego variables y observa si las variables tienen relación o no. Yo veo que aquí está velocidad 1 y tiene relación con velocidad 2. Ahí está. ¿Ok? Aquí están. ¿Sale? Sí, si aquí fuera esta velocidad 1 y esta fuera velocidad 3 y yo pongo aquí velocidad 2, pues obviamente estaría mal, ¿no? Entonces tengan cuidado. Ok, una vez que yo ya coloqué las variables en el orden, o en algún orden al menos, bueno, entonces ahora sí ya comienzo con los elementos. Entonces veo, ¿qué es el primer elemento? La masa. Ok, y aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden, la masa, dijimos que las masas solo pueden estar sujetas ¿a cuántos? A un solo cambio de velocidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando yo coloco la masa en una malla, jamás voy a poner la masa en medio de dos mallas. ¿Por qué? Porque la masa solo puede estar sujeta a un cambio de velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo la pongo aquí en medio, aquí está sujeta ¿a quién? A dos velocidades. Y eso no puede ser, porque si pongo esta masa aquí en medio, ¿qué me voy a asegurar? Pues que se rompa esa masa. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que masita viva, no que masita muera, y menos en pedazos. Entonces, cuando yo pongo una masa en un circuito, no importa si es un fuerza voltaje o un fuerza corriente, la masa nunca va a poder ser elemento mutuo de mallas o elemento mutuo de nodos, o más bien de diferencia de potencial. Entonces nunca voy a poder poner una masa en una diferencia potencial o un elemento mutuo de mallas. Jamás. La masa va a ser un elemento propio de malla o propio de nodo. Porque si la pongo donde no sea un elemento propio de malla, propio de nodo, me voy a asegurar que esta masa se va a romper. Porque esta masa solo puede estar sujeta ¿a quién? A una velocidad. ¿Quién es esa velocidad aquí? En la corriente 1, yo debo asegurarme que aquí esté solo pasando una sola corriente a través de ese elemento. O propio de nodo, ¿verdad? Que sea que solo esté sujeta ¿a quién? A ese voltaje. Entonces tengan mucho cuidado con dónde colocan los elementos. Entonces decíamos, si voy a colocar la masa representada, ya sea para fuerza voltaje o para fuerza corriente, solo puedo colocarla como un elemento propio de malla o propio de nodo. Jamás en medio de dos mallas o en medio de dos nodos. Nunca. ¿Por qué? Porque entonces no estoy respetando el comportamiento mecánico que debe tener esa masa, ¿sí? No eso no quiere decir que un capacitor o una bobina no la pueda poner en una diferencia de potencial. Sí puedo, si fuera eléctrica, pero aquí no es un circuito eléctrico, es una representación del sistema mecánico. Entonces debe obedecer y respetar las leyes de la mecánica.
¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque si no, por eso me empiezan a inventar cosas bien raras, porque no respetan el comportamiento del sistema. Entonces, la masa, dijimos, solo puede estar sujeta a un cambio de velocidad, o sea, solo puede pasar una corriente o bien un voltaje a través de esa masa. Entonces, ahora sí, masa. ¿Qué cosa es la masa aquí? Para eso es muy importante que siempre tengan a la mano su tablita, si es que todavía no memorizan sus elementos, sí es importante que lo tengan. Entonces, a ver, masa. ¿Qué es masa para fuerza voltaje? Yuhu, ¿alguien que esté despierto que me diga qué cosa es la masa en fuerza voltaje? A ver, Abraham. Una bobina. Una bobina, ok. ¿Y para fuerza corriente? ¿Alguien que me diga para fuerza corriente qué cosa es la masa? ¿También es una bobina? A ver, Cecilia. Es un capacitor. Ah, perfecto, un capacitor. Entonces tengan nota de eso, acuérdense que se invierten. Entonces, perfecto. Entonces vamos a ver los monitos. Simplemente dibujen. Entonces, aquí la masa, esta masa, aquí es una bobina. Entonces ponemos aquí la bobina, que sería mi bobina 1. Y aquí sería, ya nos dijeron, un capacitor. Entonces pongo un capacitor. Aquí está, mi capacitor. ¿Ok? Ya está. Mismo elemento, mismo sitio. Ya está. Ahora, siguientes elementos. Digo, ok, mira, ahora tengo, por ejemplo, esta fricción. ¿La fricción dónde está? ¿Una patita en dónde? Ah, tiene una patita en 1 y la otra patita, ¿quién? En 2. ¿Ok? Quiere decir que está en dónde, ¿en medio de quién? De 1 y 2. Ah, ok. Aquí está en medio de velocidad 1 y velocidad 2. Quiere decir que aquí donde lo voy a poner en medio de 1 y 2. ¿Qué es 1 y 2? Corriente 1 y corriente 2. Entonces, esta sí está en medio. Ah, pues ¿dónde la voy a poner en medio? Esta es una resistencia que está aquí en medio de 1 y 2. Pues la pongo en medio de 1 y 2. Aquí está en medio de 1 y 2. Pues también la voy a poner una patita en 1 y la otra patita en 2. Aquí está en medio de 1 y 2. ¿Ya está? ¿Ok? Entonces ya, masita ya, fricción ya. Ahora voy aquí a resorte. Ajá. ¿Qué cosa es resorte aquí? Tu resorte aquí es ¿quién? Es capacitor. Ah, ¿y dónde está el capacitor ese? Tiene igual una patita en 1, una patita en 2, entonces pongo patita en 1, patita en 2, es velocidad 1, velocidad 2. Ah, entonces está en medio de 1 y 2. Entonces, ¿dónde lo voy a poner en medio de 1 y 2? ¿Qué es? Un capacitor que voy a poner aquí en medio de 1 y 2. ¿Por qué? Pues porque ahí está. ¿Sale? Ahora, en fuerza corriente, ¿qué cosa es este resorte? Es una bobina. Entonces, ¿cómo voy a colocar aquí esa bobina? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo voy a conectar esa bobina en fuerza corriente? Esa bobina está entre 1 y 2. ¿Cómo voy a conectar aquí esa bobina para que esté entre 1 y 2? ¿Cómo la conecto? Si levantan su manita para que me digan, ¿quién me quiere decir cómo van a conectar esa bobina que está entre 1 y 2 aquí en fuerza corriente para que igual esté entre 1 y 2? ¿Cómo conecto eso? A ver, Carlos, cuénteme. En paralelo con la resistencia. ¿Por qué?
para que siga estando igual entre 1 y 2. Porque si la conectara yo aquí, una patita en la resistencia y la otra patita en el nodo, ¿qué pasaría? Ya no está entre 1 y 2, está entre R1 y 2. Ahí estaría creando, de hecho, otro nodo. Ajá. Que no existe, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, por eso deben fijarse bien. Aquí tiene una patita en 1, una patita en 2, entonces igual, una patita en 1 y una patita en 2. Entonces, aquí tendría yo mis elementos. ¿Bien difícil? Por eso yo debo observar en el diagrama dónde están los elementos. Y así donde están aquí, mecánicamente, los voy a colocar ya sea en una malla o en nodos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde los vas a poner? Donde le toca, no donde tú quieras. Donde le toca. Si yo aquí tuviera algún elemento que no estuviera entre 1 y 2, sino entre 1 y 3, ¿dónde tendría que colocarlo aquí? Pues entre 1 y 3. Pero si lo ponen entre 1 y 2 y ahí no va, pues estaría mal. Por eso es importante que numeren todo, observen bien y coloquen aquí los elementos donde le corresponde, no donde quieres, sino donde le corresponde, de acuerdo a dónde está conectado aquí. Solo es observar, no tienen que hacer grandes cosas, solo observar, ¿ok? Y saber contar. Entonces vamos a contar. Ya puse los elementos que están en 1. ¿Cuántos elementos son? Los cuento. 1, 2, 3. Tengo 3 elementos que se mueven con la velocidad 1. Entonces, quiere decir que en la malla 1 debe haber 3 elementos. Y los cuento. 1, 2, 3. Ah, entonces está correcto mis elementos de malla. Ahora, mi nodo. Voy a ver este nodo. En este nodo debo tener conectados 3 elementos. Entonces cuento. 1, 2, 3. Ok, entonces mi nodo 1 está bien. Mi malla 1 está bien. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes decíamos, colocan las cosas donde cae y si no los cuentan, pues no se van a dar cuenta precisamente de que algo está mal o de que les faltan elementos o les sobraron elementos. ¿Vale? Entonces, si empiezan a estar contando, se acostumbran, entonces lo ven, sí, ya, están correctos, o me faltan. Y entonces empiezas a ver dónde falta y ves qué elemento te falta, porque ya los tienes ya los tienes numerados y todo, entonces puedes contarlos, puedes ver quién es y saber quién falta. Esto es bien importante. Ya que ya lo tienen bien dominado, esto verán que ya no hay problema. Pero siempre es importante de repente regresarte a contar para ver, sí, ya, asegurarte que los elementos están correctos. ¿Sale? Entonces es bien importante eso. Ok, entonces ya, lo que se mueve con velocidad 1 ya está en mi diagrama. Ahora voy con lo que se mueve con la velocidad 2. Entonces observo, yo veo que con la velocidad 2 se mueven estos dos elementos, ¿verdad? Este resorte y este amortiguador, pero yo ya vi que ya los tengo aquí, ya están conectados. Ok, entonces estos ya están, no los voy a volver a conectar, ya están. Ahora, masita, ahora viene la masa, ¿ok? La masa yo sé que está sujeta a una sola velocidad, es un elemento propio de malla, propio de nodo, entonces ahora la voy a poner aquí. Es un elemento propio, entonces lo pongo aquí, que sería mi segunda masita. Y aquí también, aquí debe ir de quién, de nodo a tierra, porque es un elemento propio de esa velocidad. Entonces, es propio de nodo. Aquí lo tengo como propio de malla y ya está. Entonces, masita, ya está. Ok. Ahora, siguiente. Viene la fricción 2. Fricción 2, pues también es un elemento propio. ¿Por qué? Porque solo está sujeto a una velocidad. Entonces, este no está en medio. Ok.
Entonces aquí voy a poner, este elemento es propio de malla, aquí está, que sería mi resistencia 2, y aquí es un elemento propio de nodo, quiere decir que solo va de nodo a tierra. Entonces, ok, de nodo a tierra. Aquí está mi elemento. Ay, aquí le puse uno, es 2. Eso es, ya está. ¿Sale? Así de difícil. Entonces ya, fricción, ya está. Ahora, resorte. Este resorte igual, solo está sujeto a velocidad 2, porque del otro lado no hay velocidad, entonces es igual elemento propio de malla y propio de nodo. Entonces aquí es un capacitor, entonces pongo mi capacitor 2 como elemento propio de malla, y aquí es una bobina y también voy a poner propio, era un elemento de nodo a tierra, que sería mi elemento. Y ya está, aquí están. ¿Ok? Y luego cuento. ¿Cuántos elementos se mueven con esta velocidad 2? Cuento, es 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que debo tener 5 elementos en la malla y 5 elementos conectados a ese nodo. Entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Cuento aquí. 1, 2, 3, 4,